Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Una historia que nos lleva a las frías carreteras de Nueva Hampshire, en el invierno de 2004. Preparaos para adentraros en el enigma de Maura Murray. Así una joven estudiante de enfermería. Exacto, que se desvaneció en el aire, ¡Wow! dejando tras de sí un rastro de pistas confusas y preguntas sin respuesta. Un caso que ha cautivado la atención del público durante años. Y con razón. La desaparición de Maura Murray está envuelta en un halo de misterio que nos invita a analizar cada detalle, cada paso en falso. Cada silencio. Sí, empecemos por el principio. Maura, de 21 años. Una joven. Era una estudiante prometedora en la Universidad de Massachusetts Amherst. Días antes de su desaparición, su comportamiento se torna errático. Errático, casi como si... Casi como si estuviera preparando una huida. De verdad, envía un correo electrónico a sus profesores ¿Qué? alegando una muerte familiar. Una mentira. Una mentira que luego se descubriría. Realiza búsquedas en MapQuest de lugares remotos en Vermont y New Hampshire. Y vacía su habitación de la residencia, embalando sus pertenencias. ¿Podría ser esto indicativo de una desaparición planeada? ¿O simplemente era una joven un poco desorganizada? Lo que intriga es la contradicción en sus acciones. Si estaba planeando desaparecer, ¿por qué empacar? Claro. Es un detalle que no encaja del todo. Por otro lado, si no estaba planeando nada, ¿a qué se debe ese correo electrónico sobre una muerte familiar falsa? Exacto. Hay algo que no cuadra. Y luego la noche del 9 de febrero, Maura se pone al volante de su Saturn negro. Se detiene en una licorería, compra una cantidad considerable de alcohol Interesante. y continúa su viaje, uno que la llevará directamente a la Ruta 112 en Haverhill, New Hampshire. ¿Qué te parece este detalle? ¿Crees que la compra de alcohol fue impulsiva o parte de un plan mayor? Es difícil saberlo con certeza. ¿Podría haber sido una reacción al estrés, una forma de evadirse de sus problemas? Una forma de... O tal vez formaba parte de un plan, una forma de calmar sus nervios antes de un encuentro o un viaje. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que el alcohol jugará un papel importante en los eventos que siguen. Un viaje que, como sabes, termina abruptamente. Con un accidente. Con un accidente. Su coche fuera de la carretera, con Eh. el frontal destrozado. Totalmente. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más extraño. Un conductor de autobús que pasaba se detiene para auxiliarla. Ella rechaza su ayuda, asegurando haber llamado a la asistencia en carretera, pero no hay registro de esa llamada. Vaya. Por mentir sobre algo así, ¿qué intentaba ocultar? Es una de las grandes preguntas sin respuesta en este caso. Si Punto. realmente necesitaba ayuda, ¿por qué rechazarla? Claro. Temía que la descubrieran. O estaba esperando a alguien. Sí, exactamente. Minutos después, la policía llega al lugar del accidente. El coche está allí, las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad, Ajá. pero Maura Pero Maura se ha esfumado. desaparecida. Dentro del coche encuentran rastros de vino tinto. Una caja de vino Francia. Sí. Botellas vacías. Pero también encuentran algo más. Manchas rojas en el interior del vehículo. Manchas rojas, Sí. sangre, vino, Mm. algo más. Se realizaron pruebas forenses para determinar la naturaleza de estas manchas. Efectivamente se realizaron pruebas, pero los resultados no fueron concluyentes. Las manchas podrían ser de vino, como bien dices, Ajá. pero también podrían ser de otra sustancia. La falta de información precisa sobre este detalle nos deja con más preguntas que respuestas. Las primeras horas de la investigación son cruciales. Crucial. Testigos reportan haber visto a alguien caminando cerca del lugar del accidente. Sí. Se inicia una búsqueda frenética, pero los rastros se enfrían rápidamente. Se pudo haber hecho algo más en esas primeras horas. Se pasó por alto alguna pista crucial. Es fácil hacer conjeturas en retrospectiva. Claro. La policía siguió los protocolos habituales en un caso de desaparición. Pero la falta de información precisa sobre las intenciones de Maura, su estado emocional y su posible destino dificultó la búsqueda. Es como buscar una aguja en un pajar sin saber siquiera qué tipo de aguja estamos buscando. Y las preguntas se multiplican. Huyó. Huyó Maura por su propia voluntad Sufrió un accidente. y se desorientó en el bosque. ¿O hay algo? Hay algo más siniestro en Pues, juego. exacto. Las posibilidades se abren ante nosotros como un abanico de sombras. Un abanico de sombra. Tenemos que seguir analizando las pistas, desentrañar la madeja de este misterio. Y uno de los hilos que debemos tirar es el de la mochila de Maura. Sabemos que llevaba una mochila negra consigo, Sí. pero nunca fue encontrada. ¿Qué había en esa mochila? ¿Podría contener la clave para resolver este enigma? Es una posibilidad, sin duda.
Es una posibilidad intrigante. Si la mochila contenía documentos, un diario ¿O algún objeto personal? o algún objeto personal que arrojara luz sobre sus planes o su estado mental, Claro. su hallazgo podría ser un punto de inflexión en la investigación. Se realizaron búsquedas específicas para encontrar la mochila. Se interrogó a los testigos sobre si la habían visto. Se realizaron búsquedas exhaustivas en la zona, pero la mochila, al igual que Maura, se desvaneció sin dejar rastro. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Y esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿A dónde se dirigía Maura? Recordemos que horas antes de su desaparición, Maura había llamado a una agencia de alquiler de condominios en Bartlett, New Hampshire, un lugar bastante remoto. Sí. ¿Podría ser su destino final? ¿Tenía planeado alojarse allí? Es una hipótesis plausible. Bartlett se encuentra a poca distancia de Haverhill, donde ocurrió el accidente. Si Maura buscaba un refugio, un lugar donde desaparecer por un tiempo, un condominio en un área apartada como Bartlett, tendría sentido. ¿Pero por qué Bartlett? ¿Qué conexión tenía Maura con ese lugar? Había estado allí antes. ¿Conocía a alguien en la zona? No hay evidencia de que Maura haya visitado Bartlett anteriormente, ni de que tuviera conocidos en la zona. Este detalle, junto con la llamada a la agencia de alquiler, añade más misterio al caso. ¿Fue una decisión impulsiva? ¿O había algo más detrás de esa llamada? Y no olvidemos el testimonio del conductor del autobús que vio a Maura en el lugar del accidente. ¿Mm? Según su relato, Maura parecía tranquila, incluso serena mientras le aseguraba haber llamado a la asistencia en carretera. Es posible que realmente no estuviera en peligro, que su desaparición fuera voluntaria. Es una posibilidad que debemos considerar. Si Maura estaba planeando desaparecer, fingir un accidente y luego alejarse a pie podría haber sido parte de su plan. Pero esto nos deja con otra incógnita. ¿Por qué dejar el coche con las puertas cerradas y las luces de emergencia encendidas? Cierto, es un detalle que no encaja del todo con la teoría de la huida voluntaria. No. Casi parece que quisiera que alguien encontrara el coche, que supiera que algo había sucedido. Pero al mismo tiempo no dejó ninguna nota, ningún mensaje, ninguna pista sobre su paradero. Exactamente. Es como si quisiera enviar una señal pero sin revelar su destino. Ya. Un enigma dentro de otro enigma. Y a este misterio se suma el trapo que se encontró en el tubo de escape del coche. Un trapo. ¿Qué hace un trapo en el tubo de escape? ¿Podría haberlo puesto Maura ahí intencionalmente? Esa es la pregunta que se hicieron los investigadores. Algunos creen que Maura pudo haberlo colocado ahí para silenciar el ruido del motor, quizás para evitar ser detectada mientras se alejaba del lugar del accidente. Pero si ese era su objetivo, ¿por qué no simplemente apagar el motor? ¿No sería más sencillo y efectivo? Es cierto, apagar el motor habría sido más lógico. La presencia del trapo en el tubo de escape es un detalle extraño, que no tiene una explicación clara. Podría ser una simple coincidencia o podría ser una pista que apunta a algo que aún no comprendemos. Y luego están los testimonios de otros testigos que añaden más confusión al rompecabezas. Algunos afirman haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Maura caminando por la carretera esa noche. Ajá. Otros incluso aseguran haberla visto en los días posteriores a su desaparición, en pueblos cercanos e incluso en otros estados. Estos testimonios, aunque intrigantes, son difíciles de verificar. Ya. La mayoría se basan en recuerdos vagos, en avistamientos fugaces que podrían ser fácilmente confundidos. La falta de pruebas concretas, como fotos o vídeos, hace que sea difícil determinar la validez de estos relatos. Es como si Maura se hubiera convertido en un fantasma, apareciendo y desapareciendo a voluntad, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y rumores. Y entre esos rumores, uno de los más inquietantes es el que surgió años después de la desaparición de Maura, relacionado con un cuchillo oxidado. Un cuchillo oxidado. ¿Qué tiene que ver un cuchillo oxidado con la desaparición de Maura? Un hombre contactó con la familia de Maura asegurando que su hermano, ya fallecido, le había confesado haber matado a una joven en New Hampshire y haber enterrado su cuerpo en el bosque. Como prueba, entregó un cuchillo oxidado que, según él, su hermano había usado en el crimen. Y se investigó esta pista. ¿Se encontró alguna conexión entre el cuchillo, el hermano del hombre y Maura Murray? La policía investigó la historia del cuchillo, pero no se encontró ninguna evidencia que la conectara con la desaparición de Maura. El cuchillo fue analizado, pero no se hallaron rastros de ADN ni ninguna otra prueba que lo vinculara al caso. La coartada del hermano del hombre que ya había fallecido tampoco pudo ser verificada. Es una historia macabra que sin duda reavivó las esperanzas de la familia de encontrar respuestas, Claro. pero que al final resultó ser un callejón sin salida, como tantos otros en este caso. A pesar de los años transcurridos, la desaparición de Maura Murray sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que ha cautivado la imaginación del público, generando innumerables teorías, blogs, podcasts y hasta documentales. Es un caso que nos confronta con la fragilidad de la vida, con lo fácil que es desaparecer sin dejar rastro, y nos recuerda que
A veces, las respuestas más buscadas se esconden en los lugares más inesperados. Pero volvamos al punto de partida, a la noche del 9 de febrero de 2004. Maura ha tenido un accidente, aparentemente sin consecuencias graves. Un testigo la ve, le ofrece ayuda, pero ella la rechaza. Minutos después desaparece. ¿Qué sucedió en ese breve lapso de tiempo? ¿Qué la llevó a tomar la decisión de abandonar su coche y adentrarse en la oscuridad? Es la pregunta clave, el nudo gordiano de este misterio. Si pudiéramos responder a esa pregunta, quizás podríamos empezar a desenredar la madeja de este caso. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué pieza del puzzle nos falta? ¿Qué detalle hemos pasado por alto? Hay un elemento que no hemos mencionado todavía, un elemento que podría arrojar luz sobre el estado mental de Maura en las horas previas a su desaparición, Así. sus búsquedas en Internet. ¿Sus búsquedas en Internet? ¿Te refieres a las búsquedas en MapQuest que mencionamos al principio? No solo a esas. Se sabe que Maura realizó otras búsquedas en Internet, búsquedas que revelan un interés por temas que podrían estar relacionados con su desaparición. ¿Qué tipo de búsquedas? ¿Puedes darnos más detalles? Según la información disponible, Maura buscó información sobre accidentes de coche, rutas de escape e incluso sobre cómo desaparecer sin dejar rastro. Espera un momento. Estás diciendo que Maura buscó información sobre cómo desaparecer antes de su desaparición. ¿No es eso demasiado sospechoso? Sin duda, es un dato que nos hace replantearnos la hipótesis de la huida voluntaria. Pero ¿por qué haría esas búsquedas si realmente estaba planeando desaparecer? ¿No sería contraproducente dejar un rastro tan evidente? A menos que quisiera que alguien supiera que estaba planeando algo, que quisiera dejar pistas, migas de pan, que condujeran a alguien a descubrir la verdad. Es una teoría interesante, pero ¿a quién iba dirigido ese mensaje? ¿A la policía? ¿A su familia? ¿O a alguien más? Buena pregunta. Y si esas búsquedas no fueran más que una cortina de humo, una forma de desviar la atención de su verdadero objetivo, ¿qué pasa si Maura no estaba buscando desaparecer, sino escapar de algo o de alguien? Nos adentramos en un terreno pantanoso, lleno de especulaciones y conjeturas. Pero es precisamente en ese terreno donde a veces se encuentran las respuestas más inesperadas. Para avanzar en este laberinto debemos analizar cada pista, cada detalle, por insignificante que parezca. Debemos buscar conexiones, patrones, congruencias. Y sobre todo debemos mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Totalmente. Porque en el caso de Maura Murray, nada es lo que parece. Y ahora te invitamos a ti, nuestro oyente, a que te unas a nosotros en esta búsqueda de la verdad. Exacto. Repasa la información que hemos compartido, analiza las pistas y formula tus propias hipótesis. Quizás tú seas quien encuentre la pieza que falta en este complejo rompecabezas. Recapitulemos lo que sabemos. Tenemos a una joven que desaparece sin dejar rastro tras un accidente de coche aparentemente menor. Hay indicios de que pudo haber estado planeando desaparecer, pero también hay detalles que contradicen esa teoría. Las búsquedas en Internet, la llamada a la agencia de alquiler, el trapo en el tubo de escape, todo apunta a una madeja de misterios sin resolver. Y no olvidemos los testigos. Unos aseguran haberla visto cerca del lugar del accidente, otros la sitúan en lugares lejanos días después de su desaparición. ¿Son simples confusiones o hay algo más detrás de sus avistamientos? Es como si Maura se hubiera esfumado en el aire, dejando tras de sí un rastro de dudas e incertidumbre. Se fue por su propia voluntad, o alguien la obligó a desaparecer. Hay un detalle que no hemos analizado a fondo. ¿Ah, sí? Un detalle que podría ser crucial para comprender el estado emocional de Maura en los días previos a su desaparición. ¿Cuál? El incidente con la tarjeta de crédito robada. Es cierto, mencionamos de pasada que Maura había sido acusada de usar una tarjeta de crédito robada meses antes de su desaparición. Pero no profundizamos en ese tema. ¿Qué importancia podría tener ese incidente en relación a su desaparición? Podría ser la clave para entender el motivo de su huida. Imaginemos que Maura estaba siendo presionada por alguien, amenazada quizás por ese incidente. Su comportamiento errático, las mentiras, las búsquedas en Internet. Todo podría ser una reacción al miedo, al deseo de escapar de una situación que la superaba. Es una teoría plausible. Pero, ¿quién la estaría presionando? ¿Y por qué? ¿Acaso el robo de la tarjeta de crédito era solo la punta del iceberg de un problema mayor? No lo sabemos con certeza, pero hay un elemento que no podemos ignorar: el alcohol. Sabemos que Maura compró una cantidad considerable de alcohol la noche de su desaparición y sabemos que en los meses previos a su desaparición había tenido problemas relacionados con el consumo de alcohol. Podría ser que el alcohol hubiera jugado un papel más importante de lo que pensábamos en ese caso. Es posible. Es posible que Maura, bajo los efectos del alcohol, hubiera tomado decisiones impulsivas, incluso peligrosas, que la condujeron a su desaparición. Es una posibilidad que debemos considerar. El alcohol puede desinhibir, nublar el juicio, provocar comportamientos impredecibles.
Si Maura estaba bajo los efectos del alcohol la noche de su desaparición, su capacidad de razonar, de tomar decisiones acertadas, estaría mermada. Eso explicaría algunas de las incongruencias en su comportamiento. El accidente de coche, la negativa a aceptar ayuda, la decisión de alejarse a pie en medio de la noche, todo cobra nuevos sentidos si consideramos la posibilidad de que estuviera bajo los efectos del alcohol. Claro. Pero no olvidemos que también hay indicios de que Maura pudo haber estado planeando su desaparición. Las búsquedas en Internet, la llamada a la agencia de alquiler, todo apunta a una premeditación, a un plan elaborado para desaparecer sin dejar rastro. Exactamente. Y ahí radica la complejidad de este caso. Sí. Tenemos dos escenarios aparentemente contradictorios. Una posible huida planeada y una posible serie de decisiones impulsivas bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo podemos conciliar ambas posibilidades? Quizás la respuesta se encuentre en la convergencia de ambos escenarios. Interesante. Imaginemos que Maura, presionada por el incidente de la tarjeta de crédito, decide desaparecer, pero al mismo tiempo se encuentra luchando contra sus propios demonios con el alcohol como vía de escape. En un estado de confusión, de miedo y de embriaguez, toma decisiones impulsivas que la llevan a un callejón sin salida. Es una teoría que encaja con muchas de las piezas del puzzle, Sí. pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con la mochila de Maura? ¿A dónde se dirigía? ¿Y quién, si es que hay alguien, la estaba presionando? El caso de Maura Murray es un recordatorio de que a veces la verdad se esconde en los recovecos de la mente humana, en un laberinto de emociones, secretos y decisiones inexplicables. Es un caso que nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias percepciones, a aceptar que no siempre encontraremos respuestas fáciles. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión en el misterio de Maura Murray, te invitamos a seguir investigando, a seguir buscando la verdad. Analiza las pistas, formula tus propias hipótesis y quizás algún día contribuyas a esclarecer este enigma que ha cautivado a tantos durante tantos años. Recuerda, a veces la verdad se esconde a plena vista, esperando que alguien la descubra. Hasta nuestro próximo Deep Dive, donde exploraremos otro fascinante misterio.